Ya, hola, muy buenos días. Vamos a partir con la clase de física del día martes de hoy. Como objetivo, la clase tiene comprender las partes de una onda y los conceptos más importantes relacionados con la unidad de onda. Vamos a ir ahora avanzando en la presentación para que la puedan ir viendo. Como pueden ver en la primera diapositiva, los que están de forma presencial también lo tengo proyectado dentro de la sala de clase. Podemos ver ejemplos de ondas, que ahí aparecen, por ejemplo, una persona cantando. Tenemos también la luz del sol que ingresa a través de un bosque, y también tengo las ondas que se producen en un charco de agua. En todas esas situaciones tenemos ondas. Por ejemplo, si pueden mirar, una persona al cantar emite un sonido, emite su voz y nosotros la podemos escuchar. Yo puedo escuchar a una persona que está cantando debido a que la onda que se produce al hablar viaja y se propaga a través de un medio. En el caso de la luz que ingresa a través de un bosque, entre medio de los árboles, la luz también está propagándose por un medio. Y finalmente, el agua, esa onda que se produce dentro de un charco de agua, también tengo un medio. En cada una de las situaciones, la onda se propaga a través de un medio. Lo que debemos lograr identificar acá es entender qué es una onda. ¿Qué es una onda? Es la propagación de una perturbación por un medio. Eso es una onda. Y si leo la definición de perturbación, que esto lo saqué de la RAE para tener la palabra, entenderla de forma más clara, dice modificar y alterar el orden o la quietud de un objeto. Entonces, una perturbación es una modificación, una alteración en la quietud de un objeto. Y una onda es la propagación de esta perturbación. ¿Qué quiero decir? Si yo golpeo el vidrio, el ruido que se produce al golpear el vidrio, lo que estoy haciendo en este caso es generar una perturbación al golpear el vidrio. Y esa perturbación viaja o se propaga a través de un medio. ¿Qué medio? Que esa es la pregunta que podemos tener. Un medio de tipo sólido, en este caso, que es el vidrio. Yo al hablar, mi voz se propaga a través de la sala de clase, pero eso es porque en la sala hay oxígeno y la onda se propaga en un medio de tipo gaseoso. De hecho, todos los problemas técnicos con el tema del audio en las clases online tienen respuesta en la física, debido a la reflexión, debido al eco que se genera, porque las salas tienen pocas personas. De hecho, todos los problemas acústicos tienen respuesta en la física, que más adelante, cuando empecemos a ver sonido, se los voy a empezar a explicar para que lo puedan entender de que por qué se produce el eco en las grabaciones de las clases online, los que están en la casa, y por qué han tenido esos problemas, sobre todo en lo acústico. Porque es bastante interesante si uno lo empieza a estudiar y a analizar desde la física. Entonces, tal como había dicho, una onda es la propagación de una perturbación en un medio. Los medios pueden ser de tres tipos, que tienen relación ahí con los estados de la materia.
sólido, líquido y gaseoso. Esos son los tres estados de la materia. Entonces esta onda se va a propagar en un medio ya sea sólido, ya sea líquido o gaseoso. Medio de tipo sólido, tengo el vidrio que golpeé recién. Un medio de tipo gaseoso, tengo el aire. Al hablar, al levantar mi voz, la onda se propaga en un medio de tipo gaseoso. Por ejemplo, les pregunto a los que están en clase o a los que están en su casa, chiquillos, ¿qué es lo primero que uno hace para poder hablar? A los que están en su casa, ¿qué es lo primero que hacemos para poder hablar? ¿A quién se le ocurre? Al cerebro. ¿Ah? ¿Tienen alguna idea? ¿Mover la boca? Antes de abrir la boca. Pensar lo que vas a decir. Miren, lo primero que uno hace al hablar es tomar aire y lo hace de forma inconsciente. Inconscientemente, antes de poder hablar, nosotros tomamos aire. ¿Por qué tomo aire? Para que nuestras cuerdas vocales puedan vibrar. Entonces, ese ejercicio que es de forma involuntaria, de hecho eso lo pueden preguntárselo mejor al profesor de biología, que hay varios procesos en el cuerpo humano que son involuntarios. Uno respira de forma involuntaria, ya lo tienes asociado, no es que digas, ahora voy a respirar. No, lo haces de forma involuntaria, ¿cierto? Cuando uno se agita o hace ejercicio, requiere tomar más aire y respira de forma más rápida. Ese proceso es prácticamente involuntario. Y así como varios procesos en el cuerpo humano, que no es que yo le dé la orden a que el proceso se haga. No es que yo diga, ya, almorcé, ahora voy a digerir los alimentos. No, el cuerpo lo hace prácticamente automático. Entonces, el acto de respirar o de tomar aire para poder hablar, lo hacemos de forma involuntaria. No lo hacemos de forma voluntaria. No es que yo diga, voy a respirar para hablar, sino que ya lo asociamos y lo hacemos de forma automática. En esa imagen que aparece ahí, tengo las partes de una onda, que esto era parte de una tarea. De hecho, hoy estamos repasando y recordando un par de ideas que hemos visto antes en clase para quien no ha podido conectarse o no ha asistido o se ha perdido la clase. Por ejemplo, la primera imagen, la que está en movimiento, es un GIF que señala el movimiento que realiza una onda al propagarse. Como pueden ver, lo hace casi con ritmo, ¿cierto? Cada oscilación va produciéndose de acuerdo a un intervalo de tiempo constante. Ahora si miramos la otra imagen, la que está a su mano derecha, ustedes pueden ver que la parte más alta de una onda, ¿cómo se llama? La parte más alta. Cresta. La parte más alta se llama cresta. En otros textos, en algunos textos de estudio, también le llaman monte. Monte o cresta es para señalar el punto más alto. El punto más bajo de una onda, ¿cómo se llama? Valle. 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 El punto más bajo se llama valle. Después tenemos dos medidas, que una es de tipo horizontal y otra es de tipo vertical. La que es de tipo vertical, o sea, hacia arriba, en el eje Y, si nos vamos a matemática, se llama amplitud. Amplitud. Y la que es de tipo horizontal se llama longitud de onda. Ahora voy a leer la definición de cada una para que la puedan conocer. Por ejemplo, la amplitud dice en la presentación que es la máxima elongación vertical entre la línea de equilibrio, la cresta y el valle.
ahí en los números se puede ver mejor. Amplitud de onda, número 3, es la máxima elongación vertical entre la línea de equilibrio y la cresta o valle. O sea, es la máxima medida entre la línea de equilibrio, que es la línea de color negro que pueden ver en la presentación, y el punto más alto o el punto más bajo. Esa es la amplitud. La longitud de onda, que es una medida horizontal en el eje X, es la distancia que hay entre dos montes o dos crestas consecutivas. En la imagen tengo la primera longitud, la longitud de onda que se toma entre la primera y la segunda cresta. También se puede medir abajo, entre dos valles consecutivos, pero tienen siempre la misma medida. Si yo tomo la longitud entre dos crestas o dos valles, van a tener la misma medida, ¿ya? Eso es más o menos en relación a las partes de una onda. Ahí yo las escribí de mejor manera para que las puedan ver. Tenemos cresta, punto más alto, valle, punto más bajo, longitud de onda, distancia que hay entre dos crestas o dos valles consecutivos, y la amplitud, que es la medida que hay entre la línea de equilibrio y la cresta o el valle respectivamente. ¿Se entiende el tema de las partes de una onda? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende bien? ¿Sí? Los que están en la casa, ¿alguna duda o se entiende bien? Se entiende. ¿Sí? ¿Se entiende bien? Sí. Sí. Ya, vamos a avanzar. En esa imagen incluí varios ejemplos de onda para que las vayan conociendo. Por ejemplo, la señal de Wi-Fi, que ahora es tan importante en la pandemia o en el último tiempo, es una onda. Por eso en algunas casas a veces tienen problemas con el Wi-Fi, porque la onda tienen varios fenómenos como reflexión, refracción, absorción, que más adelante los vamos a ir viendo. Pero recordar que el Wi-Fi es una onda. La voz o las voces también es una onda. ¿Ah? El movimiento de las olas del mar también produce una onda. No el mar, sino el movimiento de las olas del mar. De ahí viene el surf como deporte, que es dominar, entre comillas, una ola, pero es el movimiento de las olas del mar. El movimiento del agua, saltar la cuerda, se produce una onda en el cordel, radio, sismos, las ondas sísmicas también actúan como onda, se pueden entender de la misma manera. ¿Alguien conoce alguna otra onda que ahí no aparezca o podría darme otro ejemplo? ¿El microondas? ¿Mm? ¿El microondas? Microondas. Como la onda El expansiva de una microondas bomba. es una onda también, ¿ya? Que calienta las moléculas de agua de los alimentos. Eso hace el microondas. El microondas calienta las moléculas de agua de los alimentos, por eso la comida en el microondas se tiende a secar. El movimiento de agua de la lavadora también produciría una onda, también eso está bien. La luz del sol es una onda, la luz de una linterna y así sucesivamente. Hay varias situaciones que tenemos onda. Lo que me interesa que entiendan, chiquillos, es que estamos rodeados de ondas. La radio, internet, el Wi-Fi más que nada actúan como onda. El sonido, al hablar, también onda. Entonces hay varios ejemplos. Más que nada eso es lo que me interesa que puedan comprender. Esto era una de las tareas, era la tarea número 6.
era completar el cuadro con las definiciones que faltaban. Si alguien no hizo la tarea o tiene alguna duda, la vamos a revisar rápidamente. Máxima elongación vertical. ¿A qué corresponde esa definición? Ahí me escriben amplitud. La máxima elongación vertical es la amplitud. Segunda definición, frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Que ahora vamos a hacer ejercicios de frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La cantidad de oscilaciones que realiza una onda en un determinado tiempo. Eso es frecuencia. Después tengo periodo. ¿Qué es el periodo? El tiempo en el cual se produce una oscilación. Ese es el periodo. ¿Quién conoce esta definición? Distancia que hay entre dos crestas o dos valles consecutivos. ¿A qué definición corresponde? Longitud de onda. Longitud de onda. Esa definición, distancia que hay entre dos crestas o valles consecutivos, es la longitud de onda. Y finalmente, la rapidez de propagación es la distancia que recorre una onda en un determinado tiempo. Y esa era la tarea número 6. La información estaba en la presentación y también en el texto de estudio. Varias cosas están en el libro. ¿Sí? No, mira, en el PPT salen las mismas definiciones, solo que ahora te lo estoy como explicando de palabras más simples. Pero si nos devolvemos, mira, aquí. Buena pregunta la que me hicieron en la sala. Ahí están todas las definiciones. Sí, mira, en el cuadro, mira, devolvamos al cuadro para que todos estén claros y no tengamos dudas. Ahí, tengo la definición de frecuencia, de periodo, de longitud de onda, de rapidez de propagación y de elongación, amplitud. Entonces, podían extraer la información del mismo PPT o del texto que también salía. Ahora se lo estoy explicando usando un lenguaje un poquito más simple para que todos me puedan entender y no tengan dudas. ¿Ya? Vamos a ir a la parte 2 de la clase, que es la parte de ejercicios. Que eso también lo vimos en clase y me interesa ahora aclararlo para que puedan hacer la tarea número 7. Que la tarea número 7 son un par de ejercicios de frecuencia y periodo. Entonces ahora vamos a ir a la parte de ejercicios. Vamos a cambiar la vista de la clase para los que están online, que ahí vamos a mostrar la pizarra para los que están en su casa. Ahí. A ver, chiquillos, los que están online, ¿me pueden decir si se ve bien la pizarra? Por favor. No se ve la pizarra, no se ve nada. Cambie de ventana. No veo nada. Yo sí veo. No se ve nada. ¿Ah? No se ve nada. No, chiquillos, miren, cambien dentro de los participantes de la clase, busquen la que aparece en la pizarra. Yo lo tengo ahí, pero no se ve nada. ¿No? Seguro que no se ve. Segura. O sea, Tienen segura. que fijar la Yo te la pantalla del veo. profesor. Es la pizarra en la cual el profesor está la plasmada.
Busquen al profesor y hay Yo una no opción veo. que deja fijar la pantalla. Yo ya lo hice, pero no me aparece nada. Tampoco me sale nada. Profe está muteado. Ahora sí me salió. A mí no. A mí tampoco. No aparece nada. Yo sí lo veo, pero no Profe escucho. tiene el micrófono apagado. Profe tiene el micrófono apagado. Profe tiene el micrófono apagado. Ya, ahí sí se escucha mejor. Sí, profe. Sí. Sí, ya, Sí, ahora gracias. sí. Ya, ahora sí, después de todo el ajuste, vamos a empezar. Lo que me interesa es ejercitar cálculo de frecuencia y periodo. Ya, vamos a hacer ejemplo para que todos puedan entenderlo y verlo desde su casa. Una onda realiza 45 oscilaciones una onda realiza 45 oscilaciones durante 9 segundos. Vamos a calcular la frecuencia y el periodo del cambio. No se ve bien. Repito de nuevo para que No se todos ve lo bien. vean. Profe, es que se le escucha como con eco y no se le entiende nada. Ya, mira, voy a acercar En la la pizarra cámara. no se entiende nada. Yo Ahí. escucho bien. ¿Se escucha mejor? Ahí se ve mejor. Ya, ahí se escucha mejor. Voy a repetir la indicación. Chiquillos, yo sé que el tema de las clases online es complicado para todos. De hecho, ustedes vieran la parafernalia que tengo que hacer para hacer clases presenciales y online. Todos me puedan entender. Se admirarían incluso. Lo voy a leer. Dice,
una onda realiza 45 oscilaciones durante 9 segundos, vamos a calcular la frecuencia y el periodo. Me escucha mal. Esto lo vimos en la clase anterior. Yo les enseñé que había que anotar los datos, realizar el desarrollo matemático y finalmente escribir la respuesta con palabras. Vamos a hacerlo ahora. ¿Qué datos yo tengo? Número 1, aquí vamos a escribir datos. Para que puedan interpretar o escribir bien los datos, tienen que fijarse en los números. También lo enseño de la misma manera en matemáticas, que para descubrir, interpretar y ver los datos, ¿qué números tengo? Número de la oscilación es el 45. Claro, tengo números de oscilaciones que son 45 y el tiempo que es 9. Entonces yo escribo acá Y segundos no. números de oscilaciones, que es 45, el tiempo 9 segundos. Son los dos datos que tengo porque son los dos números que tengo. ¿Ya? Cuando tengo los datos, me voy al segundo paso, que es el desarrollo matemático. Paso 2. Desarrollo matemático. Vamos a hacer la fórmula de frecuencia. Es la que estoy escribiendo. Número de oscilaciones dividido en tiempo. Esa es la fórmula. Entonces, ahora dentro del desarrollo matemático, lo que corresponde hacer es calcular la frecuencia. Reemplazo. Las oscilaciones son 45 y el tiempo es 9. 45 dividido en 9. Entre 5. Unidad medida del tiempo, segundos, siempre entre paréntesis. Entonces ahora dividimos. Entre 5. 45 dividido en 9 es 5. 5. O vale más dicho. 5. Unidad de medida, hertz. Entre paréntesis, H mayúscula, Z. Recuerden siempre, números de la unidad de medida correspondiente. 5 Hz. ¿Ya? Ahí está. ¿Se entendió el cálculo que hice? ¿Sí o no? Díganme. Sí. Sí. ¿Sí? Los que están en la sala, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Sí? Profe, yo no lo entendí. A ver, explico de nuevo. Para calcular la frecuencia, solo dividí la cantidad de oscilaciones en el tiempo. 45 dividido en 9, 45 dividido en 9 es 5. Solo dividí los valores. La cantidad de oscilaciones dividido en el tiempo. Ahí lo resolví a través de esa operatoria matemática, Profe, que es la división. Dígame. entonces, si divide 9 para calcular cuánto hace en un segundo, ¿Cómo fue la pregunta, deja? que, por ejemplo, si divide 9 segundos para calcular cuántas oscilaciones tiene en un segundo, Ya. Esa información de cuántas oscilaciones realiza en un segundo te la da el periodo, que es lo que vamos a hacer ahora. El periodo es el tiempo en el cual la onda realiza una oscilación. Entonces, si tú quieres saber
¿Cuántas oscilaciones realiza cada segundo? Es lo que nos está diciendo la frecuencia. O sea, la frecuencia me dijo que realiza la cantidad de oscilaciones dividida en tiempo. Nos dio 5. O sea, durante cada segundo la onda realiza 5 oscilaciones. Primer segundo, 5. Al siguiente segundo, 5. Al siguiente segundo, 5, 5, hasta completar los 9. Y ahora finalmente vamos a calcular el periodo, que es el tiempo en el cual realiza una oscilación. El periodo, lo voy a escribir acá abajito, T es 1 dividido en la frecuencia. 1 dividido en la frecuencia. Esa es su fórmula. 1 dividido en la frecuencia sería 1 dividido 5. 1 dividido 5, un quinto, es 0,2. 1 dividido 5 es 0,2. Y la unidad de medida, segundo. Entonces, resumiendo, el periodo 0,2 segundos. O sea, es el tiempo en el cual realizó una oscilación. 0,2 segundos. Y la frecuencia, nos dieron que la onda realiza 5 oscilaciones cada 1 segundo. Porque 9 por 5 son 45. ¿Dudas con el cálculo o se entendió bien? Les voy a preguntar primero a los que están en la sala. ¿Se entienden? ¿Sí? Y ahora los que están desde su casa de forma remota. ¿Se entendió lo que hice? Sí, Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? sí. Profe, ¿después va a subir esta clase? ¿Ah? ¿Después va a subir esta clase? Hija, yo todas las clases que he realizado las subo el mismo día. De hecho, hoy en la tarde voy a subir este video en la clase para que lo puedan volver a ver. Ay, ya solamente preguntaba. Sí, no, hija, no te preocupes, si está bien preguntar. Pero todos los videos yo los subo a clase, al Classroom todos los días para que los puedan volver a ver y revisar. De hecho, es el propósito que busco y todos los profesores de subir las grabaciones, que puedan revisar, volver a ver el video si tienen alguna duda. Vamos a borrar y hacer otro ejemplo. Ocho. ¿Sí? ¿Se puede borrar? Ya, vamos a borrar. Este ejemplo que voy a escribir, lo ideal es que lo puedan calcular ustedes, lo voy a dar un par de minutos, y después lo vamos a revisar entre todos. Solo escribir lo siguiente. Una onda realiza 20 oscilaciones durante 5 segundos.
calcule frecuencia y periodo. Frecuencia y periodo. Lo voy a leer por si alguien no ve muy bien. Una onda realiza 20 oscilaciones durante 5 segundos. Vamos a calcular la frecuencia y el periodo. Les voy a dar un par de minutos para que anoten los datos, lo calculen y me vayan mandando las respuestas. Ya, vamos a mirar si alguien de los que están online nos ha mandado alguna respuesta. Vamos a ver y los vamos a socializar entre todos. Ya, a ver, tengo Pascal 4025, Valentina 4025. Vamos a revisar eso para que a todos les pueda quedar claro y se logre entender. ¿Ya? Y yo lo hice. ¿Qué número les dio? La frecuencia me dio 4 y en 0,25. Ya, esos dos valores están súper bien, pero recuerden las unidades de medida. Ahora lo vamos a corregir para que a todos les quede más claro. Primer paso, anotando los datos. Datos. El mejor consejo para interpretar bien los datos es fijarse en los números. 20 son las oscilaciones. Número de oscilaciones 20. Tiempo 5 segundos. Ya tengo escrito los datos. Segundo paso, desarrollo matemático, ¿cierto? Fórmula, aplicar la matemática.
Paso 2, desarrollo matemático. Yo sé que la frecuencia es 20 dividido 5. Cantidad de oscilaciones dividido en tiempo. Cantidad de oscilaciones dividido en tiempo. 25 dividido en 5 es 4. Pero la unidad de medida de la frecuencia, ¿qué es? Ahí. HZ. Y después debo calcular el periodo. El periodo por fórmula es 1 dividido en F, o 1 dividido en frecuencia. Ahí. 1 dividido en frecuencia. ¿Qué vamos a hacer ahora? 1 dividirlo entre 4. Un cuarto. 1 dividido en 4 es 0,25 segundos. Porque recuerden que el periodo se mide en segundos. Entonces ahí ya tenemos resuelta la actividad de esta clase. Hemos calculado la frecuencia y hemos calculado el periodo. ¿Quién lo pudo resolver por sí solo o por sí mismo? Está súper bien. Si no lo entendieron, esto les va a servir para refrescar un poco la memoria y lo puedan entender e ir asimilando. ¿Alguna duda o se entiende? Díganme ustedes. Se ¿Se entiende entiende. bien? ¿Sí? Entiende. En el caso de llegar a tener alguna duda, siempre va a quedar el video de la clase para que lo puedan volver a ver y revisar. ¿Ya? Y siguen sin entender, me escriben o me mandan un correo, un WhatsApp y vemos cómo solucionamos ese tema. Voy a borrar y los siguientes 2 ejercicios los van a resolver ustedes. Voy a hacer 2 ejercicios más y terminamos, ¿ya? Lo voy a leer para que se entienda bien. Una onda realiza 45 oscilaciones en 5 segundos. 40, perdón. Una onda realiza 40 oscilaciones durante 5 segundos. Hay que calcular la frecuencia y el periodo. Y la D, o el segundo ejercicio de tarea, si la frecuencia es 10 Hz, o sea, le estoy dando el valor de la frecuencia, 10 Hz, vamos a calcular el periodo. Resolvemos esos 2 ejercicios y estaríamos terminando la clase. Entonces traten de calcularlo, en un par de minutos lo corregimos y terminamos.
Ya han ido mandando algunas respuestas, la he ido leyendo. Los que están en la sala, traten de resolverlo y nos vamos a corregir. Ya me interesa que independiente lo tengan bueno o malo, lo traten de hacer. ¿Ya? Pero vamos a corregirlo y revisarlo entre todos. Y por ese lado no se preocupen. Pero sí me interesa que lo traten de hacer independiente si se equivocan o no. Vamos a echarle una mirada, una revisión a lo... La primera es 10. ¿Ah? La frecuencia es 10. La frecuencia de 40 es 10. Sí, la frecuencia es 10 en la letra B. Vamos a resolver la letra A. Como dato, tengo que las oscilaciones son 40 y el tiempo son 5 segundos. Entonces, esos serían los dos datos que deberíamos escribir. La cantidad de oscilaciones y el tiempo. Entonces, yo sé que la frecuencia va a ser el resultado de dividir 40 dividido en 5. Y ahí esos 5 son segundos. Hay que recordar siempre la unidad de medida. 40 dividido en 5 es 8. Unidad de medida Hertz. HZ. Recuerden siempre que todo va con una unidad. El periodo de mayúscula 1 dividido en la frecuencia. Entonces corresponde 1 dividido en 8. ¿Y cuánto es 1 dividido en 8? A los que lo resolvieron, 1 dividido en 8, ¿cuánto es? 0,0
0,125 segundos. Segundo. Recuerden ahí, número, unidad de medida, 0,125 segundos. La letra B, les di la frecuencia. Entonces, calcular el periodo no es fácil. Se manipula 1 dividido en 10. 1 dividido 10 sería el periodo. Y 1 dividido 10 es 0,1 segundos. Y ahí estarían resueltos los dos ejercicios de esta clase. ¿Se entiende bien o hay alguna duda? Entiendo. Los que están presencial han entendido, lo pudieron resolver. Ahora los que están online, ¿lo entendieron bien, sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende bien? Sí, profe. Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Les voy a dejar el recordatorio que la tarea número 7, que está en Classroom, es calcular frecuencia y periodo. Por lo tanto, quien no la ha hecho, o no entendió, o no pudo hacerlo, con esta clase debería poder resolver la tarea número 7. Así que quien no la haya hecho, trate de hacerlo ahora. Después que termine la clase, revisan Classroom y completan la tarea 7, que es calcular frecuencia y periodo. Yo con eso ya estaría terminando la clase de hoy, haciendo obviamente una pequeña síntesis. Como resumen, ¿qué vimos hoy día? La parte de una onda, recordamos a grandes rasgos los elementos que componían una onda y calculamos frecuencia y periodo. Eso fue lo que vimos en la clase de hoy. Próximo martes, los que van a seguir estudiando de forma online, vamos a seguir con el contenido de onda, pero ya vamos a ver lo que es velocidad de propagación. Ya, chiquillos, con eso estaríamos terminando la clase. Los que están de forma online pueden irse saliendo de la reunión y, importante, recuerden terminar la tarea número 7. ¿Ya? Ahí, para que lo vean, gracias por conectarse y participar. Nos vemos próximo martes, misma hora, mismo canal, mismo link. ¿Ya? Chao, chiquillos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Catrina. Cuídate. Chao.